Cuando en las reuniones muchas veces pues se dice, bueno, vamos ahora, antes de empezar la reunión, a tener un tiempo para centrarnos y tal, pues a mí no sé por qué, bueno, sí lo sé, me venía a la cabeza una expresión, el alma se serena. El alma se serena porque yo se lo decía mucho a mis alumnos también, cuando los veía que estaban un poco agitados al empezar una clase o así, les decía, el alma se serena. Y tenía su explicación, porque seguramente los mayores de aquí os acordaréis de que había un programa en la televisión hace ya muchos años, allá en la década de los 60, 70, que finalizaba la jornada, que de aquella se cerraba la emisión de televisión, no es como ahora, que ahora tenemos televisión a todas las horas y un montón de cadenas. De aquella había prácticamente una cadena sola y cerraba la emisión. Y cerraba pues con ese espacio y después el himno nacional, claro. El espacio, el alma se serena. Y el alma se serena pues eran unos minutos, a lo mejor segundos, nada más que de meditación en alguna frase, en alguna poesía, algún texto religioso, a veces acompañado de imágenes y de música relajante. Todo en un ambiente que lo que te propiciaba es decir, bueno, vámonos para la cama a descansar, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que yo siempre le decía, el alma se serena, pensando en eso, ¿no? Y es que la importancia de la relajación es vital, ¿no? Se ha descubierto que el relajarse siempre es algo muy positivo de cara, primero, a la salud propia y también en cuanto a cuando se termina una etapa, a lo mejor una actividad, y va a comenzar otra, pues es una forma de desconectar con lo anterior y prepararse para lo que viene, para lo siguiente, ¿no? Y entonces eso siempre o bien, mejor dicho, más bien de forma moderna, pues se hace incluso en las actividades de educación física. Yo cuando daba clases de educación física, se remataba la clase siempre después de una actividad intensa con un momento que le llamábamos vuelta a la calma, es decir, un momento de bajar las pulsaciones, de tranquilizarse de cara a las actividades que luego a continuación iban a tener dentro de un aula, que no era ya correr, hacer jaleo y tal, sino ya más tranquilos, poder comenzar la clase bien. Y así sucesivamente, ¿no? En cantidad de actividades se pasa hasta... Hay una frase que ordinariamente se utiliza mucho, ¿verdad? Cuando a lo mejor estamos en una discusión o nos viene algo que nos irrita o algo así y somos muy rápidos a lo mejor para ir a contestar y nos dicen respira hondo, relájate, cuenta hasta 10, algunos tenemos que contar hasta 100 para a continuación no meter la pata, ¿no? Porque a lo mejor el pronto nos lleva a meter la pata y meternos en problemas. Pues bien, en la Biblia, que es el libro por sabiduría, por excelencia, ¿no? de sabiduría, pues nos damos cuenta de que hay cantidad de versículos y también pues momentos, incluso en la vida de Jesús, donde podéis buscar que se nos invita a tomar las cosas pacientemente, con calma, reflexivamente. Y yo pues cogí unos versículos, los uní un poco y que nos muestran el cómo podemos hacer para tranquilizarnos, para relajarnos y para estar preparados para a continuación cambiar de actividad. Venimos a la iglesia y venimos procedentes pues, de un ambiente, digámoslo así, humano, natural, y vamos a pasar a uno más espiritual, o cuando en casa vamos a lo mejor a orar, también pasamos de una situación que a lo mejor estamos viendo en la televisión o cualquier circunstancia de la vida, o de trabajo, o de cualquier actividad, y vamos a pasar
a una actividad espiritual y necesitamos cambiar de chip, ¿verdad? Entonces, en Hebreos 12, 1, 2, no lo voy a leer todo, voy a leer nada más que pasajes, nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y a continuación el siguiente versículo nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, que algo que debemos hacer es centrarnos en con quién vamos a tener contacto, que es mejor que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestro Salvador, ¿verdad? Y despojarse del peso que nos asedia, ¿verdad? Del pecado, de las situaciones todas vividas, del lastre que llevamos día a día, momento a momento, diría yo, ¿verdad? En cada circunstancia prácticamente se nos van pegando lastres que nos ocupan, que nos distraen, que nos hacen pensar en cosas muchas veces que no debemos. Pues todo eso, dejarlo a un lado. Incluso en 1 Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, que todos esos lastres, todas esas preocupaciones, que muchas veces son completamente lícitas y difíciles de sacar, imaginaos como una persona con una enfermedad de un hijo o de un pariente, cualquier cosa, cualquier noticia mala que recibimos, o simplemente proyectos de vida que tenemos, todo eso nos carga, ¿no? Y una forma de hacerlo es dejar a los pies de Jesús todas esas ansiedades y mirarlos solamente a Él. Y a consecuencia de eso, en Mateo 11:29 nos dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Si todo esto lo dejamos en manos de Jesús, en esos versículos mismos de hallaréis descanso para vuestras almas, antes nos dice: llevad mi yugo, que es fácil de llevar, según dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Eso es poner los ojos en Él, ¿verdad? Pues hallaremos descanso para nuestras almas. Y si os dais cuenta, esto equivale a decir lo que decíamos antes al principio: el alma se serena. Hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, enraiza perfectamente. Y para ponerlo en práctica, pues ahora, antes de empezar la reunión, antes de pasar a la alabanza y al ministerio de la palabra, pues vamos a guardar silencio, a pensar un poquito, a meditar en estas palabras que os acabo de decir. Luego haré yo una oración y continuamos con la reunión. ¿De acuerdo? Sí, Señor, te damos gracias en esta mañana por podernos reunir en tu nombre. Te damos gracias por las enseñanzas que tú nos das. Te encomendamos esta reunión, Señor. Pedimos que ahora cualquier pensamiento que nos distraiga sea sujeto a ti, Señor. Y que tú nos alimentes con tu palabra. Te agrade, Señor, de la alabanza que ahora vamos a hacer. Te encomendamos todo a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días a todos y todas en esta mañana, en este domingo día 24, si no me equivoco, 24 de mayo. Y damos gracias al Señor por su palabra, por lo que hemos podido adorarle en la oración, en los textos que hemos
recibido, la reflexión inicial, en la alabanza también. Desde luego que es el Señor quien prepara la reunión y nosotros, cada uno, en su función, pues podemos dar gracias a Dios que nos use, pero realmente quien prepara la reunión no somos nosotros, sino es el Señor, o así debería ser. Y creo que hoy es un día de esos también. Recordamos, veíamos hace 15 días, Proverbios 24, 16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Primera película, permíteme, primer episodio. Segundo episodio, los impíos caerán en el mal. No dice que se vuelvan a levantar. ¿Qué diferencia, verdad? Por la sangre de Cristo podemos levantarnos en virtud de los méritos de Cristo en la cruz. Recordábamos en la anterior ocasión, en el Salmo 37, 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque el Señor sostiene su mano. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Yo quisiera llevaros al libro de Isaías, capítulo 41. Es un versículo conocidísimo. Precisamente pensando en esto, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Isaías 41, 10. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Es suficiente. No desmayes, porque soy yo tu Dios el que te da las fuerzas, que te esfuerza. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. 2 veces dice siempre, porque muchas veces somos olvidadizos. Quisiera pensar hoy que Dios sabe que el desánimo es un gigante al que hemos de vencer. Cantábamos hace un momento esto, ¿verdad? Aunque encuentre gigantes. Y no todos son como Goliat, pero sí hay muchos Goliats sueltos, ¿entendéis? Y hay un gigante enorme para el ser humano que es el desánimo. Como apuntaba antes Juan en el inicio, y de hecho hay algunos versículos que coincidiremos en esta mañana. Todos los que estamos aquí, los que no están también, todos los seres humanos caemos en desánimo en alguna ocasión, ¿sí o no? Yo me atrevo a decir, paradójicamente, si hay alguien que nunca se ha desanimado, es muy peligroso. Es muy peligroso, porque todos nos encontramos con el desánimo. A lo largo de la vida, todos nos encontramos con gigantes que pueden vencernos y sobre todo que quieren vencernos. Todos en alguna vez hemos vivido situaciones duras que no sabemos cómo vamos a salir. Es un gigante. ¿Verdad que sí? Te encuentras que dice, esto, vamos, me traga vivo. Nos sentimos como en una calle sin salida. Y el problema no es que la calle no tenga salida, sino que no hay vuelta atrás. Y te ves encerrado en la trampa, atrapado por el gigante del desánimo. Aunque gigante se encuentra ya. Esto es recordando, ¿verdad? Yo nunca temeré, es el libro primero, el capítulo primero, sobre todo de Josué. Y después, si el Señor lo permite, también tocaremos un momento. Luchamos por cosas, por objetivos, y vemos que las fuerzas se nos agotan. Estamos cansados, como aquellos marineros que estuvieron toda la noche pescando. ¿Y recordáis cuánto habían pescado? Nada. Pero una noche de frustración, ¿verdad? No había nada para llevar a casa aquel día. No funcionaban los bancos, no podías
pagar a fin de mes, haya que pagar. Nos sentimos frustrados, nos sentimos sin esperanza. Y ese es un gigante que todos, contra el que todos hemos de luchar en algún momento. Pero 7 veces cae el justo y se levanta. Porque el Señor es el que te esfuerza, siempre te ayudaré. Ante la presión de los enemigos, esto fue lo que sintió el pueblo de Dios cuando quería reconstruir el templo. Abramos la escritura en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, versículo 10. Dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Quiero volver a esto. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. ¿Por qué? Por la presión, como veremos ahora, de los enemigos. Y no podemos edificar el muro porque el escombro es mucho. Hermanos, para construir hay que quitar primero el escombro. Y todos tenemos escombros en nuestra vida. Todos tenemos cascotes que no valen para construir y que no podemos construir sobre ellos. Hay un escombro que a veces encontramos, que es el escombro de la desilusión. Cuando tú estás desilusionado, te da todo igual. Mejor dicho, el gigante, el escombro de la desilusión ha vencido. Y la promesa de Dios, el mandato de Dios es: el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Entonces es que algo no está funcionando en mi vida. A veces tenemos el escombro de haber fallado una y otra vez en lo mismo, ¿sí o no? Y el problema no es fallar en lo mismo, el problema es dar pie a fallar en lo mismo. A veces oramos: Señor, líbranos de la tentación. Y creo que también podríamos orar: Señor, líbrame de dar oportunidad a la tentación. Porque, os cuento una ilustración muy sencilla. Me encanta el chocolate. Me gusta muchísimo el chocolate. Y cuando lo tengo en casa, Marisa a veces lo esconde, pero mi servicio de espionaje llega a él. La mejor forma que he aprendido a no caer en la tentación del chocolate es no traer chocolate a mesa. Si tú evitas dar pie a la tentación, ya el Señor te está librando. Ahora, si yo estoy orando al Señor: quítame de esta tentación, y traigo el escombro, ¿me entendéis? Voy a caer. A veces tenemos el escombro también de que fallamos, como digo, una y otra vez en lo mismo. Como dice el refrán, el hombre es el único animal que cae 2 veces en la misma piedra, pero encima la culpa es de la piedra. Yo no. ¿Cómo no? Esto es un escombro que tenemos. Porque para levantar el muro, queridos hermanos, los acarreadores, es decir, los peones de obra, tenían que quitar el escombro. Queridos hermanos, me temo que a veces nos hemos acostumbrado a vivir con los escombros. ¿Cómo vamos a quitar esto? Bueno, esto son cosas del pasado. El apóstol Pablo, lo decíamos creo que el jueves desde esta misma plataforma, nos recuerda: me extiendo hacia lo que está delante. Cuidado, queridos hermanos, con los escombros de nuestra vida. Racionalizamos la situación e incluso muchas veces justificamos el desánimo cuando nos olvidamos de que el justo vive por fe. Parafraseando,
El justo construye por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si el Señor es el que está edificando, por eso en vano edifican los edificadores y el Señor lo edifica. Si yo estoy edificando y no lo estoy haciendo con fe en el Señor, lo que estoy es construyendo sobre escombros. Y los escombros a la larga pasan factura. El problema en la construcción del templo, o la reconstrucción del templo, no fue la falta de materiales. Fijaros en el versículo 6 de este capítulo. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo que ánimo. No era una cuestión de materiales. Cuando estamos en las manos de Dios, hermanos, Dios provee. Dios provee. Dios, sé que voy a decir una falta de ortografía, por así decir. Dios reprovee. Dios provee en abundancia, ¿recordáis? Y Dios suplirá todo lo que falta. Y dice el versículo, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció, hay aquí un giro dramático, aquí oímos un retumbe de tambores. Aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, como a alguno en la iglesia se le ocurre poner un nombre de estos a un chiquillo, tendremos una discusión. Cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod oyeron que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guarda contra ellos todo de día y de noche. Y Judá dijo, las fuerzas se han debilitado. ¿Cuánta presión ejerce el enemigo sobre nosotros, verdad? ¿Cuántos Sanbalat, cuántos enviados de Satanás, hemos de decirlo? Hay una cosa que a veces olvidamos. Tenemos muy presente que Satanás tiene mucho poder, pero Satanás no es omnipresente. Omnipresente es solo Dios. Como Satanás no es omnipresente, tiene que enviar a Sanbalat, al desánimo, a Asdod, a los de Asdod, a Tobías, para que nuestras fuerzas se debiliten. ¿Qué diferencia entre el versículo 6 y el versículo 10? Tenían ánimo, tuvo ánimo el pueblo para trabajar. Y el versículo se han debilitado. El problema, repito, en la construcción del templo no fue la falta de materiales, no fue la falta de buenos líderes, como Nehemías, etc., sino fue el desánimo. Hermanos, el desánimo destruye iglesias, el desánimo destruye familias, el desánimo destruye ministerios. Durante bastantes años he estado, ahora ya hace unos años que lo dejé, por falta de tiempo, y entiendo que el Señor también tiene sus tiempos, con la radio. Yo recuerdo una vez cómo me sentí muy desanimado con la radio. Y yo, grabando en el estudio que había entonces, recuerdo que pensé, mientras sonaba una de las alabanzas, esto quiero escuchar. Creo que mejor, digamos, ahora el programa 100 o 200, no sé cuántos, y lo dejo. En aquel momento, sinceramente, tuve ganas de dejarlo. Pero a veces uno tiene que tener una costumbre, que es, Señor, haz tu voluntad, muéstrame tu voluntad, como hizo Moisés con el Señor, ¿recordáis? Y es curioso porque era cuando estábamos en la Puebla, al sábado siguiente apareció una persona, y esa persona sigue hoy el Evangelio. Una persona que oía la radio, que dábamos la dirección de la iglesia en Pontevedra y a la Puebla, y esa persona hoy sigue el Evangelio. Cuando el desánimo tú te dejas vencer por él,
Dios tiene fuerzas para decirte, para darnos un tirón de orejas. Hermanos, creo que todos necesitamos un tironcito de orejas. Dios conoce lo que estamos pasando, hermanos. Como dice una vieja alabanza, Cristo sabe lo que me pasa, el dolor de mi corazón. Que el Señor sabe lo que estamos pasando. No temas. Dios no ha creado superhombres, sino pecadores transformados a su imagen. Dios sabe que tenemos miedos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque Dios, que conoce nuestra condición, como dice el Salmo 103, Él recuerda, sabe que somos polvo. Este polvo es un polvo con temores, con desmayos, con desánimos. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Yo soy Dios que te da fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Hermanos, yo no sé, yo diría, amén, que suena más entre nosotros, ¿verdad? Porque qué tremenda bendición. Ese fue el mandato que Dios le dio a Josué. Josué 1, leemos varios versículos. Quiero leer con vosotros varios versículos en Josué 1. Dice el versículo 5, nadie, le dice el Señor a Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fijaros, en esta mañana creo que el Señor está hablándonos mucho con el siempre y todos. Siempre y todos. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, acuérdate de Moisés, también estaré contigo. Y a lo mejor Josué había estado mano con mano con Moisés. Josué sabía de qué pata cojeaba también Moisés. El Señor sabe de qué pata cojeamos tú y yo. Y a pesar de nuestras caídas, el Señor nos dice, levántate. Qué bendición, ¿verdad? Es doloroso levantarse, por supuesto. Pero ahí seguimos, dice, y porque sigo el versículo 5, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Cantábamos hace un momento, ¿verdad? Dios nos dará la victoria sobre la tierra que Él nos dio, porque la victoria es del Señor y no nuestra. Porque el Señor tiene una tierra prometida si no desmayamos, si nos esforzamos. Y a veces nos gusta tanto vivir en el desierto. Imaginaros a los que estuvieron 40 años en el desierto. Ya estaban acostumbrados a vivir allí y ahora había un cambio. Eso fue un shock para algunos. Pero a veces nos hemos encontrado tan a gusto en el desierto, en los escombros, que nos cuesta seguir, dar un paso más. Solamente esfuérzate y sé, no dice valiente, sino muy valiente. Está diciendo Josué, lo que te vas a encontrar no son gatitos mimositos, son fieras. Vas a encontrarte mucho Sanbalat, entiendas en un sentido paradójico, ¿no? En un sentido como ejemplo, ¿no? ¿Sabes? El Señor te dice en esta mañana, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando yo caigo y pido al Señor que me levante, estoy haciendo conforme a todo lo que está escrito. A veces decimos, ¿y cómo hago la voluntad de Dios? Obedece la palabra. Porque entonces harás prosperar tu camino. No vivirás en un camino, digamos, estancado, en un callejón sin salida. Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes,
porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mirad, como a Josué, hoy Dios nos dice que no nos dice que va a estar con nosotros. Nos dice que va a estar siempre con nosotros, hermanos. Y cuando digo que nos dice que no va a estar, entendedme, porque lo importante no es solamente la presencia del Señor, sino la seguridad de que siempre va a estar con nosotros. ¿Recordáis las palabras de Jesús? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, corroborando lo de Josué, capítulo 1. El Señor está siempre con nosotros, está siempre con esta iglesia. Josué tuvo problemas, y bien gordos, en la conquista, pero Dios no nos trajo hasta aquí para morir en el desierto. Dios nos ha traído hasta aquí para vivir, como cantamos en otra alabanza, como hemos leído hoy, de gloria en gloria, verle a Él. Porque el cristiano, a pesar de los Sanbalat, a pesar de los escombros, vive de victoria en victoria. Es más, dice el apóstol Pablo a Timoteo, recordamos, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Me gusta mucho, no dice Él es fiel, sino permanece. Salmo 93, tus testimonios son muy firmes. El Señor reina, el Señor se vistió de magnificencia, Salmo 93. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Por eso inventó la eternidad, para que le agradezcamos, para que le demos gracias. Él no puede negarse a ti mismo. En este texto que hemos leído de Josué, encontramos 3 veces, esfuérzate y sé valiente. En una de ellas, sé muy valiente. Es curioso porque lo dice 3 veces y solo una vez dice, no desmayes. Porque el desmayo viene cuando dejamos de esforzarnos. Cuando tú dejas de esforzarte, a veces dices, no hago esto porque no tengo fuerzas, no tengo ganas. Eso es en el ámbito carnal, pero en el espiritual es justo al revés. Cuando uno se esfuerza, y cuando uno se esfuerza no por sí mismo, sino porque busca la fuerza de Dios, porque si buscas tu fuerza, terminas agotado. Hombre, hay casos a los 10 minutos, algunos a los 12, e incluso conocí un caso a los 15, ¿me entendéis? La ironía. Hermanos, cuando yo me esfuerzo por mí, termino agotado a los 2 minutos. Pero cuando me esfuerzo en las manos del Señor, termino mi vida como la de Job. La de Job fue una vida dura, ¿recordáis? Dice la Escritura, el libro de Job, al final que él murió lleno de días, y una de las versiones dice, satisfecho de estar lleno de días. Murió mayorcito. El desmayo viene cuando dejamos de esforzarnos y somos cobardes. El valiente no es el que nunca fracasa. El valiente es el que vuelve a levantarse. Porque 7 veces cae el justo, ¿recordáis? Nuestro texto base. Y el justo vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en el mal. Hermanos, vuelvo a decir, no olvidemos que vivimos por fe. Y la fe es lo que nos sostiene. A Jonathan no le sostiene el saber que es cristiano. A Jonathan, a cualquiera de nosotros, a cualquier hijo de Dios, nos sostiene el Señor. Por eso, como Juan, en esta mañana mi oración es, Señor, es necesario que tú crezcas y que yo venga. Te esfuerzo, dice nuestro texto de hoy de Isaías, capítulo 41. Yo te esfuerzo. Es un desafío a vaciarnos de nosotros mismos y a buscar la fuerza de Dios. Siempre te sustentaré. Quiere decir que hay momentos que vamos a pasar hambre, hay momentos que vamos a pasar dificultades, pero quien me sustenta es el Señor. Joven fui y he envejecido, y no he visto a quién, a justo desamparado, y a su siguiente que me diga, no he visto a justo desamparado, no he visto a justo sin sustento. Hermanos, si estamos sustentados es por la gracia y la misericordia de Dios, porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. El consejo de Pedro, ¿recordáis a Pedro? Pedro era un hombre bastante singular.
Pedro, podríamos decir en cierto modo, es el ejemplo de la frustración. ¿Cuántas veces, verdad? Cuando están allí y van a aprender a Jesús, Pedro nos andó con chiquitas, le cortó la oreja a uno. Pedro, tonterías las justas, ¿verdad? Señor, bueno, yo... Ahí vemos el Pedro que se ve desbordado por el escombro de su carácter. Y vemos al Pedro frustrado porque el escombro de su carácter le lleva a negar a Jesús. Tanto llegamos a Juan capítulo 21, que vemos que incluso Pedro llega a perder la visión del servicio y dice, vamos a pescar. Y Pedro dice, y antes lo leía Juan, al principio, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Pedro puede esta mañana decirnos, yo sé lo que es eso, ¿sabes? Si aquel día, cuando negué a Jesús, yo hubiera echado mi ansiedad sobre Él, pero claro, como yo no quise, como yo me creía más fuerte que Jesús, me frustré. Os conté, creo que una vez, tendría yo 12 años, así, 10, 11, 12 años, iba por el camino hacia casa y yo llevaba una bolsa que pesaba bastante. Y mi padre me alcanzó con el coche, entiéndase, a la misma altura, no es que me atropellase. Y me subí con él, en el escarabajo que teníamos, y yo recuerdo que yo iba sentado con él y yo llevaba la bolsa encima. Yo dije, papá, ¿cómo pesa la bolsa? Y mi padre, muy delicado, me dijo, es que eres tonto, hijo mío, pon la bolsa en el suelo, que el coche puede con todo. Ay, papá, pero es que me cuesta soltar la bolsa, ponerla allí, me era incómodo. Y mi padre dijo, el coche puede con todo. A veces asumimos la carga, olvidando que el coche, que el Señor puede con todo. Por yo llevar la bolsa encima de mí, el coche no iba a tener más ligereza. Poniendo la bolsa en el suelo, la ligereza del coche sería la misma. Es más, el peso del coche era el mismo. ¿Cuántas veces nos hemos acostumbrado a coger una bolsa pesada? Sí, estamos en las manos de Dios, pero tenemos ese escombro encima y no podemos llevarlo. Juan nos recordaba antes también, Mateo 11, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Queridos hermanos, la invitación del Maestro hoy sigue estando vigente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Quizá tenéis cicatrices, tenéis seguramente pesos encima. Si yo ahora tuviese esto así, un minuto, a lo mejor al minuto y pico, esto me empieza a pesar más. El peso es el mismo. Y si ya estuviese media hora, que no lo voy a estar, os lo aseguro, esto me pesaría ¿cuántas veces más, verdad? Y el Señor dice, echa toda mi ansiedad. Suelta. ¿Y qué es lo que sientes? Un alivio. Eso es lo que encontramos en el Señor. Por eso podemos ver al Señor como esta mañana hemos cantado. La invitación del Señor sigue siendo la misma. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. A veces pensamos que este es un texto para los que no conocen a Cristo. Yo creo que esto es un texto para los que conocemos al Señor. A veces somos tan buenos cristianos que le echamos una mano a Dios cuando deberíamos dejarnos en sus manos. ¿Aceptaremos la respuesta? Un día de bodas el vino faltó. Imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Llenaste hasta el borde del vino mejor, las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás.
La gente con hambre, sentada, esperó en el prado que baja hasta el mar. Con cuanto tenía, a ti se acercó un chico que quiso ayudar. Tu mano en su frente feliz descansó. En sus ojos tu dulce mirar. Él puso los peces. Él puso su pan. Tú hiciste, Jesús, lo demás. Los hombres volvían al amanecer, muy cansados de tanto bregar. Las barcas vacías, qué triste es volver y de nuevo tener que empezar. Salieron al mar a pescar otra vez. Tu palabra les iba a guiar. Los hombres pusieron la barca y la red. Tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a ofrecer. Es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que quiero ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos mi vida yo vengo a poner, tú ya pones, Señor, lo demás. Que el Señor os bendiga.